La criada se arrojó entre los nobles que reían, y el tembloroso príncipe vampiro, con los trapos de limpieza aún apretados en sus puños. El salón de baile quedó en silencio. Lo que nadie sabía era que el rey vampiro había estado observando desde las sombras, y ver a alguien proteger finalmente a su hijo marginado lo hizo salir a la luz por primera vez en décadas. Elena ajusta las copas de cristal en bandejas de plata, sus manos expertas moviéndose silenciosamente por el gran salón de baile del castillo Blackthorn. El baile de máscaras de otoño se desarrolla a su alrededor en olas de seda borgoña y luz de velas, una tradición trimestral donde la nobleza vampírica exhibe su riqueza y poder como pavos reales, presumiendo de su plumaje. 3 años de servicio la han vuelto invisible para la mayoría de los invitados, sus conversaciones fluyendo a su alrededor como si fuera parte del mobiliario. Solo el príncipe Adrián reconoce su existencia con corteses asentimientos cuando sus caminos se cruzan en los pasillos, una cortesía que la sorprende cada vez. Esta noche se siente diferente. El aire transporta una tensión eléctrica que hace que se le erice la piel y las sombras parecen más profundas de alguna manera, más vivas. Los nobles rodean al príncipe Adrián como lobos que presienten la debilidad, sus risas lo suficientemente afiladas como para cortar el cristal. Lady Vivian Ashford lidera la manada con elegancia depredadora, su vestido esmeralda capturando la luz mientras gesticula hacia el príncipe con fingida preocupación. Su voz destila falsa simpatía mientras cataloga sus debilidades de tipo humano para la multitud reunida. Cada palabra una púa cuidadosamente colocada, diseñada para hacer sangre. Su incapacidad para transformarse en niebla se convierte en motivo de hilaridad. Su preferencia por los libros sobre los deportes sangrientos lo marca como no apto para la sociedad vampírica. Su naturaleza gentil, que Elena siempre ha admirado, se convierte en una vergonzosa debilidad en su retorcida narrativa. Quizás es más humano que vampiro, sugiere Vivien con un suspiro teatral, provocando jadeos de deleite de los nobles que se deleitan con el escándalo como buitres con la carroña. Elena observaba cómo los hombros de Adrián se encogían, su alta figura plegándose como si intentara desaparecer por completo. Sus pálidas manos temblaban mientras aferraba un volumen encuadernado en cuero contra su pecho, el libro convirtiéndose en su único escudo contra el asalto verbal. Lo había visto leer en la biblioteca durante las horas tranquilas, su rostro animado con una genuina curiosidad por la historia y la filosofía humanas, temas prohibidos para la mayoría de los vampiros. Se comportaba con una dignidad silenciosa, a pesar de sus diferencias, sin devolver nunca los golpes a sus torturadores, sin usar nunca su estatus real para silenciar su crueldad. La injusticia de aquello ardía en el pecho de Elena como ácido. Lord Cedric Ravencroft se adelantó con un gesto teatral, su abrigo escarlata brillando con hilo de oro. Su sugerencia cortó la charla del salón de baile con precisión quirúrgica. ¿Por qué no poner a prueba las habilidades del príncipe públicamente? Propuso con falsa preocupación por el futuro del reino. Seguramente su futuro rey debería demostrar su valía ante tan distinguidos invitados. Los embajadores extranjeros murmuraron en señal de acuerdo, sus ojos brillando con cálculo político. Elena vio cómo la trampa se cerraba alrededor de Adrián, la forma en que su respiración se aceleraba a medida que el pánico se apoderaba de él. Algo dentro de ella se quebró como la cuerda de un arco demasiado tensa. Su entrenamiento de sirvienta le gritaba advertencias sobre la posición y el protocolo, sobre las consecuencias fatales de desafiar la voluntad de los nobles. Pero su corazón ahogó esas cuidadosas lecciones con una única y atronadora verdad.
Alguien tiene que detener esto. Alguien tiene que protegerlo. Su bandeja golpeó el mármol con el sonido de un funeral de cristal, los fragmentos explotando por el suelo como estrellas caídas. El estruendo resonó a través del repentino silencio mientras Helena se interponía directamente entre Adrián y los nobles que avanzaban, sus trapos de limpieza aún apretados en puños blancos por la tensión. El gesto parecía absurdo, una criada común desafiando a la aristocracia vampírica con nada más que determinación y furia. Su voz emergió más fuerte de lo que esperaba, resonando por el salón de baile congelado con una autoridad inesperada. Déjenlo en paz. Las palabras quedaron suspendidas en un aire denso de conmoción e incredulidad. Todos los ojos se volvieron hacia la sirvienta insolente que se atrevió a interrumpir el entretenimiento de los nobles, sus rostros mostrando emociones que iban desde la indignación hasta la fascinación. Helena sintió sus miradas como un peso físico, pero se negó a moverse de su posición protectora. Detrás de ella, sintió la sorpresa y la gratitud de Adrián, su alivio palpable incluso sin mirar atrás. Lo que ninguno de ellos notó fue la figura que se materializaba desde las sombras detrás de los grandes pilares de mármol, una presencia antigua que se filtraba en la realidad como el humo volviéndose sólido. El rey vampiro emergió a la dorada luz de las velas por primera vez en décadas, su terrible atención fija en la sirvienta que había logrado lo que toda su corte no había podido hacer. La temperatura cayó 20 grados en cuestión de segundos, la escarcha formándose en las copas de vino mientras el aliento se convertía en vaho. El rey Lysander Blackthorn entró de lleno en la iluminación del salón de baile, su presencia imponiendo una atención absoluta sin esfuerzo ni anuncio. 8 siglos de poder irradiaban de su figura como el calor de una forja, haciendo que el mismísimo aire temblara con una violencia contenida. Se movía con una gracia depredadora que hablaba de innumerables cacerías y antiguas victorias, cada paso resonando en el vasto espacio como el toque de difuntos para los desprevenidos. Los nobles reunidos se postraron en profundas reverencias, con una prisa desesperada, el terror reemplazando su anterior crueldad al reconocer al verdadero depredador alfa entre ellos. Helena se giró lentamente, manteniendo su postura protectora ante Adrián, a pesar de que cada instinto le gritaba que huyera. Sostuvo la mirada carmesí del rey vampiro directamente, negándose a flaquear incluso cuando esos ojos antiguos parecían atravesar la carne y el hueso para examinar su alma misma. Su rostro podría haber sido tallado en mármol por un maestro escultor, hermoso y terrible en su perfecta simetría, sin la marca del tiempo a pesar de siglos de existencia. Un destello de reconocimiento brilló en esas profundidades rojo sangre, seguido de algo que no pudo identificar. Aprobación, quizás, o tal vez solo curiosidad por el ratón que se atrevió a rugir a los leones. Su voz cortó el silencio como seda envuelta en una hoja de acero, cada palabra medida con precisión y devastadoramente efectiva. Interesante, observó con la fascinación distante de un científico que estudia un espécimen inesperado. Mi hijo por fin tiene una defensora. Su mirada recorrió a los nobles acobardados como un reflector que expone a las cucarachas, y Helena vio a varios de ellos temblar de miedo. Parece que mi corte se ha estado entreteniendo. Continuó con una suavidad peligrosa que prometía retribución. Lady Vivienne intentó hablar, su confianza anterior desmoronándose mientras trataba de explicar su diversión inofensiva, pero la mano levantada del rey la interrumpió a media frase. Él comenzó a rodear a Helena con la paciencia de un depredador sin prisa, estudiándola desde todos los ángulos, como si fuera un artefacto fascinante descubierto en ruinas olvidadas.
Su atención se sentía como estar demasiado cerca de una hoguera, abrumadora y potencialmente fatal, pero ella se obligó a permanecer inmóvil bajo su escrutinio. ¿Cuál es tu nombre, pequeña defensora? Preguntó con una genuina curiosidad que se filtraba a través de la orden. Elena Thorne, Su Majestad, respondió sin inclinarse ni romper el contacto visual, mostrando una audacia que debería significar la muerte inmediata, pero que en cambio dibujó algo casi parecido a una sonrisa en esos labios perfectos. El rey saboreó su nombre como un buen vino, haciendo rodar las sílabas, como si probara su sabor y lo encontrara inesperadamente agradable. Elena Thorne, repitió pensativamente. Dime, ¿qué viste aquí que mi noble corte no vio? La pregunta conllevaba capas de significado que Elena percibía, pero no podía comprender del todo. Miró de nuevo a Adrián, cuyos ojos agradecidos le proporcionaron el valor que necesitaba para decir la verdad al poder. Vi a un príncipe siendo herido sin otra razón que la crueldad, su majestad. Y alguien tenía que detenerlo. Sus palabras resonaron con una simple honestidad que atravesó las maniobras políticas y la pretensión social como una espada a través de la seda. La sonrisa del rey se hizo más afilada, más genuina, como si su franqueza le complaciera de maneras que la adulación cortesana nunca podría. En efecto, asintió con una suave amenaza. Alguien tenía que hacerlo. Su atención se desvió hacia los temblorosos nobles, como un foco que encuentra sus objetivos. El baile ha terminado, anunció con una finalidad que no admitía discusión. Váyanse, todos ustedes. La orden los hizo huir como pájaros asustados, sus elaborados trajes susurrando con una prisa desesperada mientras abandonaban el salón de baile a su legítimo rey. Solo Elena y Adrián permanecieron, congelados en su cuadro protector, mientras siglos de aislamiento real finalmente comenzaban a resquebrajarse. Lysander se acercó a su hijo con pasos cuidadosos, como si navegara por un terreno traicionero después de años de separación y malentendidos. Elena mantuvo su posición entre ellos como un puente humano sobre un abismo imposible, su presencia de alguna manera haciendo posible esta reconciliación. Adrián, dijo el rey suavemente, y en esa única palabra, 3 años de distancia y oportunidades perdidas pesaban en el aire iluminado por las velas, esperando que alguien lo suficientemente valiente construyera la primera conexión a través del vacío. Elena esperaba un castigo, el despido, quizás la muerte por su audacia sin precedentes en el salón de baile. En cambio, se encontró convocada al estudio privado del rey Lysander al dar la medianoche, sus pies llevándola por pasillos que había recorrido innumerables veces como sirvienta, pero nunca como invitada. La pesada puerta de roble se abrió para revelar un santuario que había limpiado metódicamente durante 3 años sin ver realmente sus secretos. Tomos antiguos cubrían cada pared desde el suelo hasta el techo abovedado, sus lomos de cuero brillando suavemente a la luz del fuego que parecía emanar de los propios libros en lugar del hogar. Mapas de pergamino de reinos perdidos en el tiempo se extendían sobre su enorme escritorio como mares amarillos, sus bordes curvándose con la edad y el misterio. Documentos con sellos de cera que no podía identificar descansaban en cuidadosas pilas, sus contenidos ocultos tras idiomas que eran anteriores a su entendimiento. El aire mismo sabía a magia antigua y a sabiduría más antigua aún, pesado con el peso de siglos que no podía comprender. Lysander se movía por este espacio con una gracia fluida, sirviendo un vino que brillaba como rubíes líquidos de una decantadora de cristal más antigua que su linaje. Elena se sentó nerviosamente en el borde de una silla ornamentada,
tallada con símbolos que parecían moverse en su visión periférica, agudamente consciente de su simple vestido de sirvienta contra el opulento entorno. Su lana y algodón ásperos se sentían toscos en comparación con el papel tapiz de seda y las cortinas de terciopelo, marcándola como una intrusa en este reino de poder y conocimiento antiguo. ¿Sabes por qué me mantuve oculto durante tanto tiempo? Preguntó Lysander sin preámbulos, su voz más suave que en el salón de baile, pero no menos imponente. Se sentó frente a ella con el vino, sus ojos carmesí reflejando la luz del fuego como espejos que contienen llamas. No, Su Majestad, respondió Helena honestamente. Su voz apenas un susurro en este espacio sagrado, donde la verdad parecía resonar con una resonancia sobrenatural. Porque fui un cobarde, admitió con una honestidad tan cruda que le robó el aliento. La confesión quedó suspendida entre ellos, como un puente que ninguno esperaba cruzar, una vulnerabilidad cruda de una criatura que había gobernado durante 8 siglos sin mostrar debilidad a nadie. Adrián nació diferente. Continuó con la voz cargada de un arrepentimiento que abarcaba décadas. Más débil, decían, más humano que vampiro. Las palabras sabían amargas en su boca mientras las forzaba a pasar por unos labios acostumbrados a las órdenes en lugar de las confesiones. Pensé que si me mantenía alejado, si dejaba que la corte lo criara, podría convertirse en lo que ellos esperaban. Su admisión cortó más profundo que cualquier espada, revelando la terrible matemática del aislamiento real. Abandoné a mi hijo para protegerlo de mis propios miedos, concluyó con el peso de siglos, presionando sobre cada sílaba. Helena observó la luz del fuego danzar sobre sus afilados rasgos, viendo por primera vez no al terrible rey vampiro, sino a un padre consumido por la duda y el autorreproche. Él no es débil, Su Majestad, dijo ella con una convicción silenciosa que los sorprendió a ambos. Es amable. Hay una diferencia. La distinción quedó suspendida en el aire entre ellos como una revelación, una simple verdad que atravesaba complejas justificaciones con precisión quirúrgica. Algo fundamental cambió en la expresión de Lysander, la sorpresa floreciendo en algo cercano al asombro, como si nunca antes hubiera escuchado tal claridad. ¿Cuándo se volvió una sirvienta tan sabia? Preguntó con una genuina curiosidad que se filtraba a través de su asombro. Cuando empecé a prestar atención en lugar de solo limpiar, respondió Helena con una audacia que debería aterrorizarla, pero que de alguna manera se sentía natural en este espacio, donde la honestidad parecía ser la única moneda aceptable. La risa del rey estalló como un trueno distante, rica y genuina, y completamente inesperada en su calidez. Me intrigas, Helena Thorne, declaró con una decisión que se cristalizaba en su antigua voz. Mañana ya no servirás como una simple criada. Serás la asistente personal de Adrián, su protectora si quieres. El corazón de Helena latía contra sus costillas como un pájaro enjaulado, buscando la libertad, la magnitud de esta transformación, abrumándola por completo. Su Majestad, no estoy cualificada, protestó débilmente, sabiendo incluso mientras hablaba que la decisión ya había sido tallada en piedra. Eres la única persona en este castillo cualificada, replicó él con una certeza absoluta que no admitía discusión. Eres la única que lo ve como realmente es. Sus ojos carmesí sostuvieron los de ella con una intensidad que parecía mirar directamente a su alma, encontrando allí cualidades que ella nunca supo que existían. El ascenso de Helena envió ondas de choque a través de la rígida jerarquía del castillo Blackthorn como piedras arrojadas a aguas tranquilas, las ondas de perturbación extendiéndose por todos los niveles de servicio y nobleza. Marcus Sterling la buscó antes del amanecer,
el rostro curtido del mayordomo principal surcado de una preocupación que hablaba de un afecto genuino ganado a través de 3 años de paciente tutoría. Él había sido una figura paterna y un maestro desde que sus padres murieron en la plaga que asoló la aldea, su presencia constante el ancla que le impidió ahogarse en el dolor y la incertidumbre. Los nobles no olvidarán lo de esta noche, le advirtió mientras la ayudaba a recoger sus pocas posesiones de las dependencias de los sirvientes, sus manos gentiles, pero su voz urgente de advertencia. Especialmente Lady Vivian. Sus palabras llevaban el peso de décadas dedicadas a navegar los peligros cortesanos, comprendiendo las corrientes mortales que fluyen bajo la conversación educada y la ceremonia social. Las nuevas habitaciones de Helena, cerca de las del príncipe, se sentían imposiblemente lujosas después de años en el dormitorio de los sirvientes, con ventanas reales que daban a los jardines en lugar de a muros de ladrillo y una chimenea que era solo para ella en lugar de compartida con una docena de otras criadas. Pero el lujo se sentía secundario a la revelación de su papel ampliado, la forma en que puertas antes cerradas ahora se abrían de par en par para revelar la dinámica oculta del castillo. Como asistente de Adrián, descubrió los estudios secretos del príncipe, cámaras llenas de conocimiento prohibido que explicaban sus diferencias de maneras que la corte nunca había considerado. Idiomas antiguos cubrían su escritorio en una escritura cuidadosa. La historia humana llenaba diarios de cuero con sus reflexivas observaciones. Textos de filosofía prohibidos por la ley vampírica descansaban abiertamente en sus estantes como declaraciones de rebelión. Él soñaba con puentes entre sus mundos, en lugar del dominio que su especie tradicionalmente requiere. Su naturaleza gentil no era debilidad, sino una evolución hacia algo sin precedentes. Padre piensa que estoy roto, confesó Adrián durante uno de sus paseos por los jardines de medianoche del castillo, la luz de la luna volviendo etéreos sus pálidos rasgos mientras las sombras danzaban a su alrededor. Tal vez lo estoy, continuó con una duda sobre sí mismo que le rompió el corazón a Helena. No puedo transformarme completamente, no puedo doblegar mentes humanas, no puedo alimentarme sin enfermar. Su letanía de supuestos fracasos sonaba como acusaciones que había escuchado tan a menudo que se habían convertido en una verdad internalizada. O tal vez estás evolucionado, sugirió Helena con una súbita perspicacia que los sorprendió a ambos. El pensamiento surgiendo completamente formado, como si hubiera estado esperando este momento para aflorar. Tal vez eres en lo que los vampiros podrían convertirse. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire fresco de la noche como una profecía, redefiniendo sus diferencias como ventajas en lugar de defectos, su gentileza como fuerza en lugar de debilidad. Su amistad se profundizó a través de libros compartidos y conversaciones tranquilas que se extendían por horas sin que ninguno de los dos notara el paso del tiempo. Helena le enseñó a Adrián sobre las costumbres y celebraciones humanas, las alegrías simples que su especie había olvidado en su búsqueda de poder e inmortalidad. Él compartió la historia de los vampiros que ella nunca supo que existía. Relatos de civilizaciones que surgieron y cayeron mientras su padre caminaba por la tierra. Perspectivas que abarcaban siglos de observación y aprendizaje. Pero su creciente vínculo creó ondas que se extendieron mucho más allá de sus momentos privados, atrayendo la atención de aquellos que veían oportunidades en el cambio y amenazas en la desviación del orden establecido. Lady Vivian comenzó su campaña de sabotaje sutil con la habilidad de una maestra estratega, cuestionando la idoneidad de Helena para su elevada posición a través de susurros cuidadosamente colocados y conversaciones estratégicas. Sugirió una intimidad inapropiada entre la sirvienta y el príncipe,
plantando semillas de escándalo en un suelo fértil ya preparado por el prejuicio social y la ambición política. Cada insinuación llevaba la suficiente verdad para ser creíble, mientras retorcía momentos inocentes, en evidencia de manipulación y seducción. Plantó dudas sobre las motivaciones de Helena como veneno en los pozos, cuestionando su repentino ascenso de estatus y la influencia sin precedentes que ejercía sobre el heredero al trono. La campaña de rumores se extendió por el castillo como una infección, cada repetición añadiendo nuevos detalles e implicaciones más oscuras, hasta que una simple amistad se convirtió en una manipulación calculada diseñada para controlar al futuro rey a través de la manipulación emocional y el chantaje sexual. Helena descubrió la carta falsificada por pura casualidad, encontrándola deslizada bajo unos papeles en el escritorio de Adrian, donde obviamente estaba destinada a ser descubierta durante su sesión de estudio vespertina. La escritura imitaba la suya con una precisión inquietante, cada curva y floritura perfectamente reproducida por alguien que había estudiado su correspondencia con una atención obsesiva al detalle. El contenido hizo que se le helara la sangre en las venas mientras leía su supuesta confesión de usar artimañas femeninas y manipulación emocional para ganar influencia sobre el príncipe para su avance personal y el control final sobre el trono. La trampa había sido tendida con una precisión magistral, la evidencia falsificada colocada exactamente donde Adrián la encontraría durante su tiempo privado juntos, diseñada para hacer añicos la confianza en el momento de su mayor intimidad y entendimiento mutuo. Vivien se preparaba para hacer saltar su trampa cuidadosamente construida, confiada en que esta revelación destruiría la posición de Helena e interpondría una barrera permanente entre el príncipe y su inconveniente protectora. El mundo de Helena se inclinó sobre su eje cuando Marcus Stirling la convocó a sus aposentos privados en los niveles más profundos del castillo, espacios que ella nunca supo que existían a pesar de 3 años de servicio en cada rincón del dominio de Blackthorn. Las habitaciones del mayordomo principal resultaron ser un archivo oculto, con paredes forradas de documentos y retratos desvaídos que hablaban de secretos cuidadosamente preservados a través de décadas de silencio. Sus manos curtidas temblaban mientras sacaba un cofre de madera de debajo de su cama, la cerradura abriéndose con el peso de la finalidad. Tu madre no era solo una sirvienta, Helena. Comenzó con la voz cargada por el peso de una verdad guardada durante mucho tiempo. Era Lady Catherine Thorne, repudiada por su familia por enamorarse de un herrero humano, tu padre. La revelación golpeó a Helena como un rayo, iluminando su pasado de maneras que reescribían todo lo que creía saber sobre sus orígenes. La sangre noble a la que había estado sirviendo corría por sus propias venas, una herencia tan completamente oculta que nunca sospechó su existencia ni en sus sueños más locos. Marcus extendió los papeles ocultos sobre su pequeña mesa como artefactos de otra vida, cada documento una pieza de su identidad robada. Certificados de nacimiento con el escudo de la familia Thorne, cartas escritas con la cuidadosa caligrafía de su madre, pero nunca enviadas, retratos que mostraban a una mujer cuyos rasgos Helena reconocía en su propio reflejo, pero nunca había entendido. Aceptó un trabajo como sirvienta para estar cerca de tu padre, después de que su familia la repudiara, explicó Marcus mientras los dedos temblorosos de Helena trazaban los bordes de los documentos que probaban su nacimiento noble. Murió protegiendo ese secreto, eligiendo el amor por encima del estatus, incluso cuando le costó todo, incluida su vida.
El peso de esta revelación remodeló la comprensión de Helena sobre sus propias motivaciones, sus instintos protectores hacia Adrián, de repente cobrando sentido de maneras que trascendían la simple lealtad de sirvienta. ¿Por qué decírmelo ahora?, susurró mientras sus manos temblaban al sostener el retrato de su madre, viendo en esos rasgos pintados el porte aristocrático que nunca había reconocido en sí misma. Porque Lady Vivienne lo sabe, respondió Marcus con una sombría certeza que heló la sangre de Helena. Ha estado investigando tus antecedentes con la minuciosidad de un depredador acechando a su presa, y está cerca de descubrir la verdad. Planea usarla para destruirte, afirmando que te abriste paso hasta la confianza de Adrián mediante un engaño deliberado sobre tu verdadera identidad. La trampa se hizo evidente con una precisión aterradora, la estrategia de Vivienne revelándose como mucho más sofisticada que un simple asesinato de reputación. El descubrimiento de la herencia noble de Helena sería tergiversado como prueba de una manipulación calculada, prueba de que engañó al príncipe sobre su posición para obtener acceso e influencia mediante falsas pretensiones. El peso de la sangre noble hizo que el servicio de Helena a Adrián fuera infinitamente más complejo de lo que jamás imaginó. No es una simple sirvienta que protege a su amo por lealtad o afecto, sino una noble desplazada que defiende a un príncipe marginado, sus circunstancias paralelas creando lazos más profundos de lo que ninguno de los dos se había dado cuenta. La revelación se profundizó cuando comprendió que su madre se había enfrentado a la misma elección imposible entre el amor y el estatus, entre la verdad y la seguridad, entre seguir su corazón y preservar su posición en el mundo que la vio nacer. Esa noche, Helena le contó todo a Adrián. Su voz firme a pesar de la magnitud de lo que revelaba mientras estaban juntos en su balcón privado, contemplando el reino iluminado por la luna que se extendía bajo ellos como un tapiz tejido de sombras y plata. Su reacción la sorprendió por completo. No fue conmoción ni traición, sino un profundo alivio que inundó sus rasgos, como el amanecer rompiendo después de la noche más larga. Sabía que eras diferente, dijo con una convicción que hablaba de meses de cuidadosa observación y creciente comprensión. Te comportas como la nobleza. Hablas como alguien educada mucho más allá de la posición de una sirvienta. Muestras instintos para el protocolo y la política que provienen de la cuna, no del entrenamiento. Ahora entiendo por qué. Su conversación fluyó con una nueva honestidad mientras Helena compartía los detalles del sacrificio de su madre, la forma en que el amor triunfó sobre las expectativas sociales, incluso a costa de todo lo que Catherine Thorne había sido educada para valorar. Adrian escuchaba con la intensidad de alguien que finalmente comprende las piezas de un rompecabezas que nunca habían encajado del todo, viendo los instintos protectores y la gracia natural de Helena en el contexto de su herencia oculta. Pero su momento de revelación se vio destrozado por la conmoción en el patio de abajo, el sonido de caballos y voces urgentes que llegaban a través del aire nocturno con noticias que remodelarían su mundo una vez más. El rey Lysander había regresado de su viaje de 3 días a los territorios vampíricos vecinos. Su llegada anticipada y la tensión que irradiaba su escolta sugerían que el panorama político había cambiado de manera peligrosa durante su ausencia. El Consejo de Emergencia de Lysander se convocó en menos de una hora. El gran salón lleno de una tensión lo suficientemente densa como para poder saborearla, mientras los representantes de todo el reino se reunían para escuchar noticias que determinarían su futuro. Helena se posicionó en el nicho de los sirvientes, detrás de unos tapices que le permitían presenciar todo mientras permanecía invisible, su nueva comprensión de la dinámica de la corte haciendo que cada gesto y expresión fueran significativos de maneras que nunca antes había captado.
El informe del rey reveló amenazas que crecían como nubes de tormenta por todos los territorios vampíricos de Europa, antiguas alianzas fracturándose mientras las cortes sobrenaturales elegían bando en un conflicto inminente que remodelaría todo su mundo. Los vampiros tradicionales que veían a los humanos como nada más que ganado para alimentarse, se enfrentaban a facciones progresistas que buscaban alguna forma de coexistencia. La división filosófica creando tensiones políticas que amenazaban con estallar en una guerra abierta. Las percibidas debilidades de Adrian se habían convertido en munición para las cortes enemigas, sus simpatías humanas y su incapacidad para mostrar los poderes vampíricos tradicionales, transformadas en evidencia de que el linaje Blackthorn estaba perdiendo su fuerza y aptitud para gobernar. Los embajadores extranjeros susurraban que quizás se necesitaba un nuevo liderazgo, que las viejas costumbres debían preservarse frente a innovaciones peligrosas y linajes debilitados. Elena observaba desde las sombras cómo Lysander se enfrentaba a una presión creciente para nombrar a un heredero diferente, el cálculo político volviéndose brutalmente claro a medida que los nobles, que una vez apoyaron de boquilla el eventual gobierno de Adrián, ahora cuestionaban abiertamente su idoneidad. Lord Cedric se adelantó con una cortesía venenosa, sus palabras cuidadosamente elegidas para sonar como preocupación mientras lanzaba ataques devastadores. Las simpatías humanas del príncipe lo hacen no apto para gobernar en estos tiempos peligrosos, argumentó con el visible apoyo de Lady Vivian, dando peso a su posición. Quizás un consejo de regencia debería gobernar hasta que un heredero más adecuado surja del linaje. La sugerencia quedó suspendida en el aire como una espada a punto de caer. La implicación clara de que Adrián debería ser apartado de la sucesión por completo. La respuesta de Lysander cortó las maniobras políticas como una cuchilla a través de la seda, su voz portadora de 8 siglos de autoridad absoluta que no admitía desafío ni compromiso. Mi hijo gobernará, declaró con una finalidad que hizo que los nobles reunidos retrocedieran involuntariamente. Cualquiera que cuestione eso, me cuestiona a mí. Pero Elena vio lo que otros pasaron por alto, la incertidumbre que parpadeaba en los antiguos ojos del rey, la forma en que sus manos se apretaban cuando las habilidades de Adrián eran criticadas con creciente audacia por cortes que una vez temieron pronunciar su nombre. La presión política estaba funcionando como el agua que desgasta la piedra, creando grietas en la determinación de Lysander que sus enemigos explotarían con precisión quirúrgica. Después de que la reunión se dispersara en un silencio incómodo, Vivian se acercó a Elena con una dulzura tan falsa que le dolían los dientes, su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar la pretensión y llegar directamente a la amenaza. Lo has hecho notablemente bien, ascendiendo tan rápidamente de sirvienta a confidente, ronroneó con malicia disfrazada de admiración. Pero la nobleza reconoce a la nobleza, ¿no es así? Me pregunto qué pensaría la corte si supieran sobre tu interesante herencia. La amenaza quedó suspendida entre ellas como una cuchilla en la garganta de Helena. El conocimiento de Vivienne sobre su sangre noble, transformado en un arma diseñada para destruir todo lo que había construido con Adrián. La trampa reveló todo su alcance cuando Helena se dio cuenta de que estaba atrapada entre la exposición y el silencio, con la posición de Adrián como heredero pendiendo del hilo de su respuesta a este chantaje calculado. Esa noche, Helena descubrió la reunión secreta por pura casualidad, siguiendo unos sonidos extraños hasta una cámara oculta donde Vivienne conspiraba con embajadores vampiros extranjeros en voces lo suficientemente bajas como para escapar a la detección normal. Su planificación le heló la sangre al darse cuenta del alcance de su ambición,
un esfuerzo coordinado diseñado para forzar a Lysander a una elección imposible entre la supervivencia de su reino y el futuro de su hijo. La propia Helena se había convertido en la clave de su plan. Su herencia noble la pieza final que necesitaban para completar la destrucción de Adrián y despejar el camino para un heredero más tradicional que serviría a sus propósitos políticos. La conspiración se extendía mucho más allá de la simple intriga cortesana hasta el ámbito de la política internacional, con Helena atrapada en el centro de fuerzas que empequeñecían su comprensión, pero que exigían su respuesta inmediata. Las maquinaciones de Vivien alcanzaron su punto álgido durante la celebración del solsticio de invierno del castillo, el evento más grandioso del calendario social vampírico, cuando dignatarios extranjeros y cortes vecinas se reunían para presenciar el poder continuo de la dinastía Blackthorn. El gran salón resplandecía con miles de velas que proyectaban sombras danzantes sobre tapices que representaban 8 siglos de conquista vampírica, mientras los sirvientes se movían como fantasmas entre mesas cargadas de manjares que hablaban de una riqueza más allá de la comprensión mortal. Dignatarios vampiros extranjeros llenaban cada rincón del vasto espacio, sus ojos antiguos afilados con cálculo político, mientras observaban cada gesto y expresión en busca de signos de debilidad que pudieran explotar en futuras negociaciones. Helena se movía a través de sus elevadas tareas con un creciente pavor que se asentaba en su estómago como una piedra, sus instintos recién refinados, gritando advertencias sobre la trampa que sentía cerrarse a su alrededor, y a Adrián con una precisión inexorable. El aire mismo parecía cargado de una anticipación maliciosa, las conversaciones deteniéndose abruptamente cuando ella pasaba como si su presencia activara alguna señal preestablecida entre los conspiradores que habían estado esperando este momento para atacar. El golpe llegó durante las presentaciones formales, cuando el protocolo exigía que los invitados de honor se dirigieran a la corte reunida, una tradición que Vivien había elegido claramente como el escenario perfecto para su calculada destrucción. Se levantó de su lugar entre la nobleza con un falso arrepentimiento, pintado en sus hermosos rasgos, cada gesto coreografiado para un máximo impacto dramático, mientras se preparaba para pronunciar el discurso que haría añicos el mundo de Helena. Su Majestad comenzó con la voz afinada para resonar por todo el silencioso salón. Un asunto de grave preocupación ha salido a la luz que ya no puedo, en buena conciencia, mantener oculto a su sabiduría. Parece que tenemos una impostora entre nosotros, alguien que nos ha engañado a todos con elaboradas mentiras diseñadas para manipular nuestras instituciones más sagradas. Sus palabras cayeron como martillazos sobre un yunque de metal, cada acusación cuidadosamente elaborada para construir una destrucción inevitable mientras producía documentos que parecían lo suficientemente auténticos como para engañar a una inspección casual. Los papeles falsificados contaban una historia de engaño calculado que transformaba los instintos protectores de Helena en evidencia de manipulación criminal, afirmando que la humilde criada era en realidad Elena Ashford, una pariente lejana de la propia familia de Vivienne que robó la identidad de una sirvienta para infiltrarse en el castillo con el objetivo específico de seducir y corromper al príncipe a través de falsas credenciales nobles y una sofisticada manipulación psicológica. Las acusaciones golpearon a Helena como flechas envenenadas disparadas desde una emboscada, cada revelación más dañina que la anterior, mientras Vivien tejía su red de mentiras con la habilidad de una maestra narradora. Según la evidencia fabricada, Helena buscó deliberadamente empleo en el castillo Blackthorn, usando documentos robados y una identidad falsa cuidadosamente construida,
y luego trabajó sistemáticamente para ganarse la confianza de Adrián a través de exhibiciones calculadas de afecto y protección, diseñadas para hacerlo dependiente de su apoyo emocional. Los embajadores extranjeros murmuraron apreciativamente entre ellos, sus miradas cómplices y sus asentimientos satisfechos, confirmando que esta revelación validaba sus sospechas existentes sobre la debilidad de los Blackthorn y la influencia corruptora de los simpatizantes humanos dentro de la aristocracia vampírica. Adrián saltó en defensa de Elena con una intensidad apasionada que debería reivindicarla, pero que, en cambio, proporcionó a Vivien munición adicional para su asalto cuidadosamente planeado. Vean cómo ha retorcido la mente del príncipe, declaró con un triunfo teatral, mientras la respuesta emocional de Adrián jugaba directamente a su favor. La defiende incluso contra pruebas claras de traición y manipulación, demostrando cuán completamente ha corrompido su juicio y comprometido su aptitud para gobernar. La acusación transformó la lealtad de Adrián en evidencia del éxito de Helena en la manipulación, su afecto genuino convirtiéndose en prueba de su eficacia criminal en el control psicológico. El rostro del rey Lysander se convirtió en una máscara tallada en piedra, sus antiguos rasgos sin revelar nada de los cálculos que corrían por su mente inmortal mientras sopesaba la necesidad política contra la verdad personal. Helena esperaba el destierro inmediato, o algo peor, sabiendo que incluso si Lysander sospechaba que las acusaciones eran falsas, la presión política de las cortes extranjeras podría obligarlo a sacrificarla por la estabilidad de su reino y el futuro de Adrián como heredero. En cambio, hizo una demanda inesperada que cortó la elaborada actuación de Vivien como una espada a través de la seda. Su voz portadora de la autoridad de 8 siglos sin rastro de duda o vacilación. Pruébalo, ordenó con una finalidad que detuvo el flujo de acusaciones de Vivien tan seguramente como una presa bloquea un río. Su Majestad, balbuceó ella, claramente sin preparación para esta respuesta a lo que debería haber sido una prueba abrumadora de la culpa y el engaño de Helena. Si Helena es realmente esta infiltrada Ashford como afirmas, continuó Lysander, con la precisión de un maestro estratega que ha sobrevivido a siglos de guerra política, entonces llevará la marca de la familia que prueba su lealtad. Todos los vampiros nobles marcan a sus sirvientes humanos con el sello de su casa para prevenir exactamente este tipo de engaño. Muéstranos su marca. El corazón de Helena latía contra sus costillas como un pájaro atrapado mientras se daba cuenta de que Lysander le había dado una oportunidad que nunca esperó, una oportunidad de probar su inocencia de maneras que Vivien no podría haber anticipado. No tiene marca porque no es sirvienta de Vivien ni propiedad de nadie más, pero posee algo mucho más valioso que cualquier marca quemada en la carne por amos vampiros. El anillo de su madre colgaba oculto bajo su vestido en una cadena de plata, el auténtico escudo de la familia Thorne que había sido pasado a través de linajes legítimos durante generaciones antes de que la familia de Vivien comprara sus títulos mediante maniobras políticas y asesinatos cuidadosamente orquestados. La revelación de la verdadera herencia de Helena transformó el panorama político de maneras que Vivien nunca anticipó. Su trampa cuidadosamente construida, convirtiéndose en el mismo mecanismo que elevaba a su víctima prevista más allá del alcance de futuras acusaciones. Cuando Helena sacó el anillo de su madre con manos que temblaban solo ligeramente, a pesar de la magnitud de este momento, el auténtico escudo de los Thorne captó la luz de las velas y la devolvió con la autoridad de siglos, anterior a la casa de Vivien por generaciones y portador de una legitimidad de linaje que ninguna cantidad de documentos falsificados podía desafiar.
Los papeles falsos se desmoronaron como hojas de otoño en un fuego, mientras la corte reunida reconocía el significado de lo que Helena había revelado. Sus susurros cambiando de condena a asombro, al darse cuenta de que no habían presenciado la exposición de una impostora, sino la restauración de una línea noble perdida. Pero el verdadero impacto llegó cuando Lysander reconoció el anillo con la claridad de un antiguo recuerdo despertado de repente, sus ojos carmesí abriéndose de par en par al ver más allá de las décadas para recordar rostros y amistades que dieron forma a su primer reinado. Lady Catherine Thorne, dijo suavemente mientras el reconocimiento inundaba sus rasgos con algo cercano al asombro. Conocí bien a su madre, continuó mientras su voz resonaba por el silencioso salón con el peso de una verdad histórica que nadie podía disputar. Los Thorne fueron aliados de mi familia, mucho antes de que los Ashford compraran sus títulos con dinero manchado de sangre y asesinatos políticos. Sus palabras transformaron toda la dinámica de la acusación de Vivienne, revelando no el engaño de Helena, sino la auténtica nobleza que fluía por sus venas por derecho de nacimiento en lugar de por compra o manipulación política. La trampa de Vivienne fracasó con una espectacularidad completa. Su intento de exponer a Helena como una impostora, revelando en cambio la posición inferior de su propia familia y la legítima herencia noble que hacía que el servicio de Helena a Adrián no fuera servilismo, sino una alianza entre iguales. Los embajadores extranjeros se removieron incómodos en sus elaboradas sillas, su confianza anterior evaporándose al darse cuenta de que habían apoyado al jugador equivocado en este mortal juego de política cortesana y legitimidad de linaje. Parece, continuó Lysander, con una voz que llevaba la autoridad acumulada de siglos dedicados a navegar la traición política, que mi hijo ha elegido sabiamente a su defensora. Noble reconoce a noble, como dirían algunos, y su mirada recorrió a los dignatarios reunidos con un significado que ninguno de ellos podía dejar de entender. Adrián dio un paso adelante, su timidez habitual reemplazada por una fuerza recién descubierta, que transformó todo su porte de joven incierto a heredero seguro. Su decisión cristalizándose en este momento de crisis que exigía una lealtad clara y un compromiso inquebrantable. Helena Thorne ha mostrado más lealtad y honor en meses de lo que algunos han mostrado en años, declaró con una voz que llegó a cada rincón del gran salón. Si su linaje es cuestionado, que el mío también lo sea. Estamos juntos. La declaración pública envió ondas de choque a través de la corte reunida como un rayo que golpea una torre, la afirmación del príncipe de que Helena era su compañera elegida, elevando su relación de sirvienta y amo a potenciales iguales, de maneras que remodelaban cada cálculo político en la sala. Representaba una jugada maestra política que Vivienne nunca anticipó. La disposición de Adrián a apostar su propia legitimidad por el honor de Helena, creando una alianza que trascendía las simples acusaciones de fraude y manipulación. Pero la victoria vino con un peligro inmediato y mortal que Helena reconoció en las miradas significativas intercambiadas entre los embajadores extranjeros, su decepción anterior transformándose en algo mucho más siniestro al darse cuenta de que el asesinato de reputación había fallado y que podrían requerirse métodos más directos. Captó fragmentos de conversaciones susurradas sobre la eliminación de obstáculos y la organización de accidentes desafortunados. El juego político evolucionando de la manipulación y las mentiras a un territorio donde las vidas se vuelven prescindibles en la búsqueda de objetivos mayores. La celebración continuó a su alrededor con una normalidad forzada que apenas ocultaba las corrientes subterráneas de violencia y retribución que fluían bajo la superficie de la conversación educada y la cortesía diplomática.
Elena descubrió el virote de ballesta incrustado en la pared de su cámara por pura casualidad. Regresando a sus habitaciones antes de lo habitual, después de que las revelaciones de la noche la dejaran demasiado exhausta para mantener la pretensión social requerida por la función de la corte. La punta de hierro sobresalía de la piedra exactamente donde habría estado su cabeza si hubiera entrado a su hora habitual, el mensaje tan claro como si sus posibles asesinos hubieran dejado una amenaza escrita explicando sus intenciones y métodos. El intento de asesinato obligó a Lysander a actuar con la decisión de un gobernante que ha sobrevivido a 8 siglos de intrigas políticas y conspiraciones mortales. Confinó a los embajadores extranjeros en sus aposentos bajo una fuerte vigilancia, mientras lanzaba una investigación secreta que penetraba en cada rincón de la compleja jerarquía del castillo. Pero Elena sabía con una certeza escalofriante que la verdadera amenaza provenía del corazón mismo de su supuesto santuario. La desesperación de Vivian la había transformado de una intrigante política en algo mucho más peligroso. Sus aliados ya no se contentaban con el asesinato de reputación, sino que estaban dispuestos a eliminar los obstáculos físicos a sus ambiciones por cualquier medio necesario. Marcus Sterling se convirtió en la sombra constante de Elena, los instintos protectores del viejo mayordomo, emergiendo con la intensidad de un padre defendiendo a su hija de depredadores que conoce demasiado bien. Tu madre se enfrentó a amenazas similares, reveló mientras registraban metódicamente sus aposentos en busca de trampas adicionales con la minuciosidad de soldados que esperan una emboscada en cualquier momento. Nobles que no podían aceptar sus decisiones intentaron eliminarla permanentemente. Continuó con la voz cargada de una verdad largamente reprimida. Así es como murió realmente, no de una enfermedad como afirman los registros oficiales, sino de un veneno administrado por aquellos que vieron su amor como una amenaza a su versión del orden social adecuado. La revelación redefinió toda la comprensión de Elena sobre su pasado como un relámpago que ilumina un paisaje previamente oscuro, mostrándole que su madre no era simplemente una noble que eligió el amor sobre el estatus, sino una víctima de un asesinato político llevado a cabo por aquellos que no podían tolerar la desviación de sus rígidas expectativas. El paralelismo con la situación actual de Elena resultó ser a la vez escalofriante y esclarecedor, revelando patrones de violencia que se repiten a través de las generaciones cuando el amor amenaza las estructuras de poder establecidas y desafía los cuidadosos límites entre los diferentes niveles de la sociedad. Adrián se negó a dejar que Elena enfrentara este peligro creciente sola, a pesar de las órdenes explícitas de su padre de permanecer bajo protección. Su habitual obediencia, dando paso a instintos protectores que superaban las órdenes reales y las consideraciones de seguridad personal. Se escabulló de sus guardias asignados con una habilidad sorprendente, utilizando el conocimiento de los pasajes secretos del castillo adquirido a través de años de evitar las obligaciones cortesanas para unirse a la investigación de Elena sobre la conspiración que amenazaba sus vidas. Juntos descubrieron pruebas de la alianza traicionera de Vivian con agentes extranjeros, descubriendo que sus planes se extendían mucho más allá del simple asesinato de reputación hasta una traición real diseñada para debilitar el linaje Blackthorne y crear oportunidades para que las cortes enemigas explotaran la debilidad percibida. La evidencia los llevó a través de un laberinto de comunicaciones secretas y reuniones ocultas hasta la antigua cripta del castillo, donde Vivienne había organizado una reunión de medianoche con sus co-conspiradores en el único lugar donde las conversaciones no podían ser escuchadas por observadores casuales o sirvientes leales. Elena y Adrián planearon posicionarse entre las tumbas de piedra para escuchar a escondidas,
y reunir la prueba final necesaria para exponer todo el alcance de la conspiración. Pero su cuidadosa estrategia los llevó directamente a una trampa preparada con la minuciosidad de un maestro depredador que había anticipado cada movimiento posible. ¡Qué conveniente! Vivian emergió de detrás de una tumba de piedra que llevaba la efigie tallada del abuelo de Adrián, flanqueada por mercenarios armados, cuya presencia en la cripta sagrada representaba la máxima profanación del honor familiar y la tradición vampírica. El príncipe pretendiente y su noble mascota, entregados juntos como corderos al matadero, continuó con una satisfacción que revelaba la profundidad de su planificación y lo completo de su preparación. Esto parecerá un trágico accidente. Amantes desdichados que encuentran su fin en la tumba familiar, donde su romance prohibido finalmente los llevó a la máxima expresión de una vergonzosa desesperación. El montaje se reveló perfecto para los propósitos narrativos de Vivienne. Las muertes de Elena y Adrián en la cripta diseñadas para parecer un pacto suicida que eliminaba ambos obstáculos a sus ambiciones políticas, mientras pintaba su relación como un romance escandaloso que terminó en la vergüenza y la desesperación que la sociedad adecuada siempre predijo que resultaría de cruzar los límites establecidos. La confrontación en la antigua cripta se convirtió en un crisol que transformó a los tres personajes de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado. La presión y el peligro mortal, despojando las apariencias, para revelar la verdadera naturaleza oculta bajo los roles sociales y las maniobras políticas. Adrián se enfrentó a la muerte inminente de Helena y finalmente accedió a sus habilidades de vampiro, pero no a los poderes tradicionales de transformación en niebla y compulsión mental que se habían esperado de él desde su nacimiento. En cambio, su conexión emocional con Helena desencadenó una furia protectora que se manifestó como una velocidad y fuerza mejoradas más allá de cualquier cosa que los mercenarios esperaban del príncipe supuestamente débil, permitiéndole luchar con una eficacia que sorprendió a todos, incluido él mismo. Helena recurrió a las lecciones ocultas de su madre sobre la verdadera nobleza, no a los privilegios de linaje que había descubierto recientemente, sino al auténtico liderazgo que emerge bajo presión cuando las vidas penden de un hilo y el coraje se convierte en la única moneda que importa. Usó la antigua arquitectura de la cripta y su íntimo conocimiento de los pasajes secretos del castillo para volver la trampa cuidadosamente preparada de Vivienne en su contra, separando a los conspiradores y ganando un tiempo precioso para que llegara ayuda o surgieran oportunidades. Pero la verdadera transformación de esta confrontación mortal llegó cuando el rey Lysander se materializó desde las sombras, no llegando para rescatarlos como un padre y rey desesperado, sino revelando que había estado rastreando esta conspiración desde su mismo comienzo con la paciencia y la astucia de un depredador que ha aprendido a esperar el momento perfecto para atacar. ¿De verdad pensaste? Le preguntó a Vivienne, mientras ella se encontraba de repente acorralada por el mismo rey que creía estar manipulando. ¿Que no sabría de los agentes extranjeros que operan dentro de mi propio castillo? ¿Que no reconocería a los viejos enemigos de mi padre intentando repetir las mismas estrategias que fracasaron contra generaciones más fuertes de gobernantes Blackthorn? La aparición de Lysander reveló el juego político más profundo que se había estado desarrollando bajo el drama superficial de la intriga cortesana y las relaciones personales, mostrando que deliberadamente permitió que la conspiración de Vivienne se desarrollara para poder exponer toda la red de traidores y agentes extranjeros que amenazaban la estabilidad de su reino. La relación de Helena y Adrián proporcionó el catalizador perfecto para forzar a sus enemigos a salir a la luz,
donde podrían ser identificados y eliminados con la minuciosidad necesaria para garantizar una seguridad permanente. Cometiste un error crucial en tus cálculos, le dijo Lysander a Vivienne mientras sus guardias emergían de su escondite para asegurar a los conspiradores, con una violencia eficiente que hablaba de una larga experiencia en tales operaciones. Asumiste que las diferencias de mi hijo lo hacían débil, pero la fuerza se manifiesta de muchas formas, y a veces el mayor poder reside en la capacidad de inspirar una lealtad genuina en los demás, en lugar de comandar la obediencia a través del miedo y la dominación. La última y desesperada jugada de Vivienne consistió en intentar apuñalar a Helena con una daga envenenada oculta en su manga, pero Adrián se movió más rápido de lo humanamente posible para sujetar su muñeca con un agarre de hierro que detuvo el ataque antes de que pudiera conectar. Sus habilidades de vampiro no habían estado ausentes como todos asumían, sino que estaban evolucionando hacia algo sin precedentes que extraía poder de la conexión emocional en lugar del aislamiento depredador, del amor en lugar del miedo, de la protección en lugar de la dominación. Los embajadores extranjeros se encontraron despojados de su co-conspiradora y enfrentando la elección entre reconocer la legitimidad de Adrián y aceptar los términos de la alianza ofrecidos por una dinastía Blackthorn claramente más fuerte, o enfrentar las consecuencias de su intento de interferencia en una política vampírica que ahora comprendían que habían subestimado gravemente. Eligieron la diplomacia sobre la destrucción, reconociendo que sus cuidadosos planes no solo habían fracasado, sino que habían revelado debilidades en sus propias posiciones que Lysander ciertamente explotaría si continuaban con sus estrategias agresivas contra su reino reformado. La semana siguiente a la confrontación en la cripta trajo revelaciones que remodelaron toda la estructura social del castillo, con la minuciosidad de un terremoto que reestructura un paisaje familiar. Cada descubrimiento obligando a cortesanos y sirvientes por igual a reconsiderar las suposiciones que habían mantenido durante décadas sobre la naturaleza del poder vampírico y las posibilidades de evolución dentro de su rígida jerarquía. Las nuevas habilidades de Adrián emergieron como algo sin precedentes en la historia de los vampiros, potenciadas por la conexión emocional en lugar de disminuidas por ella, de maneras que desafiaban toda comprensión tradicional de cómo la fuerza sobrenatural debería manifestarse y crecer. No podía transformarse en niebla, ni comandar el viento como sus antepasados, pero podía moverse más rápido que las sombras al proteger a alguien a quien amaba, su velocidad volviéndose sobrenatural no a través de la dominación, sino a través de una devoción que amplificaba sus capacidades físicas más allá de cualquier cosa que la vieja guardia anticipara o para la que se preparara. No podía doblegar las mentes humanas a través de las antiguas artes de la manipulación mental, pero podía inspirar una lealtad genuina que resultaba mucho más poderosa que la obediencia forzada, su influencia creciendo a través de la confianza y la admiración en lugar del miedo y la coerción sobrenatural que habían definido las relaciones entre vampiros y humanos durante siglos. Los médicos y eruditos del castillo se encontraron estudiando fenómenos que sus textos antiguos nunca habían descrito, documentando habilidades que parecían fortalecerse con los lazos emocionales en lugar de debilitarse por el apego, como la tradición vampírica insistía que sería inevitable. El reconocimiento oficial de Helena como noble trascendió la simple restauración de su apellido familiar para crear un modelo completamente nuevo para las relaciones entre vampiros y humanos que transformó la dinámica social del castillo de arriba a abajo. Como Lady Helena Thorne, se convirtió en la consejera formal de Adrián
y en el puente crucial entre los sirvientes humanos y la nobleza vampírica del castillo, su perspectiva única demostrando ser invaluable para implementar las políticas cada vez más progresistas de Lysander que buscaban modernizar su antiguo reino. Sus conocimientos de ambos mundos le permitieron traducir preocupaciones y sugerencias a través de barreras sociales que habían permanecido casi impermeables durante generaciones, creando un diálogo donde antes solo existían el silencio y la sumisión. El personal humano comenzó a hablar con voces en lugar de susurros, sus opiniones buscadas y valoradas en lugar de ser ignoradas o castigadas, mientras que los nobles vampiros descubrieron que escuchar diferentes perspectivas fortalecía en lugar de debilitar sus capacidades de toma de decisiones y producía soluciones a problemas que siglos de enfoques tradicionales no lograron resolver. Helena estableció consejos regulares, donde representantes de todos los niveles de la sociedad del castillo podían presentar ideas y preocupaciones. Las habilidades diplomáticas de su madre, manifestándose mientras navegaba complejas negociaciones entre grupos que nunca antes habían considerado el bienestar del otro como relevante para sus propios intereses. El propio rey Lysander experimentó la transformación personal más dramática de todo el castillo. Años de esconderse de las deficiencias percibidas de su hijo, convirtiéndose en un profundo orgullo por las fortalezas únicas de Adrián, que representaban una evolución en lugar de una desviación de la excelencia vampírica. Pasaba horas conversando con Helena sobre el desarrollo de Adrián, buscando entender cómo sus miedos y decepciones lo habían cegado a posibilidades que ahora parecían obvias en retrospectiva. Pasé siglos temiendo que no fuera lo suficientemente vampiro, le confió Lysander a Helena durante uno de sus paseos por los jardines, donde ella y Adrián compartieron por primera vez sus sueños de unir mundos que parecían imposiblemente separados por la tradición y el prejuicio. Nunca consideré que podría ser algo mejor que puramente vampiro. Continuó con asombro ante su propia ceguera al valor de los diferentes enfoques de la fuerza y el liderazgo que la naturaleza de su hijo hacía posibles. El rey comenzó a reescribir leyes que habían gobernado la sociedad vampírica durante milenios, eliminando restricciones basadas en suposiciones obsoletas sobre las capacidades y el valor humanos, creando marcos de cooperación que las generaciones anteriores habrían considerado imposibles o peligrosos. Estableció nuevas cortes donde humanos y vampiros podían abordar agravios juntos, reconociendo que la justicia requiere comprender múltiples perspectivas en lugar de imponer soluciones desde un único punto de vista. Marcus Sterling reveló un último secreto sobre la madre de Helena, que recontextualizó todo lo que la joven había descubierto sobre su herencia y propósito, mostrando que Catherine Thorne había sido mucho más que una noble desplazada buscando refugio en el servicio real. Había sido contemporánea de Lysander en la antigua corte durante su período más transformador, una consejera humana cuya sabiduría ayudó a dar forma a la ley vampírica durante generaciones y cuya influencia se extendió mucho más allá de la relación romántica que finalmente le costó la vida. Marcos presentó documentos y cartas que revelaban la participación de Catherine en la redacción de tratados con reinos humanos, su papel en el establecimiento de acuerdos comerciales que trajeron prosperidad a los territorios vampíricos, sus conocimientos de la psicología humana que ayudaron a prevenir guerras y a construir alianzas que fortalecieron en lugar de amenazar la seguridad de los vampiros. Los instintos protectores de Helena hacia Adrián resonaban con la dedicación de su madre a construir puentes entre mundos, revelando predisposiciones genéticas hacia la diplomacia y el coraje que se manifiestan a través de las generaciones
cuando las circunstancias exigen respuestas extraordinarias a desafíos extraordinarios. Los paralelismos entre madre e hija se extendían más allá de la personalidad para abarcar la visión y la capacidad. Ambas mujeres poseyendo una comprensión intuitiva de cómo la cooperación puede lograr lo que la conquista no puede y cómo la protección crea cimientos más fuertes de lo que la dominación podría establecer jamás. Los diarios ocultos de Catherine, preservados por Marcus a través de décadas de secretismo, proporcionaron a Helena hojas de ruta para navegar las complejidades políticas y construir coaliciones que sobreviven a los desafíos y a la oposición de aquellos comprometidos con el mantenimiento de las estructuras de poder tradicionales. Las ramificaciones políticas de estas revelaciones se extendieron mucho más allá de su reino individual para influir en las cortes vampíricas de todo el mundo conocido, a medida que se corría la voz del príncipe, cuya fuerza provenía de la conexión en lugar de la dominación, y que encontró su mayor poder en defender en lugar de conquistar a aquellos bajo su protección. Llegaron embajadores de territorios vampíricos progresistas buscando entender cómo el castillo Blackthorn había logrado una transformación tan dramática sin desencadenar las rebeliones y el caos que la sabiduría vampírica tradicional insistía que resultarían de tratar a los humanos como iguales en lugar de súbditos. Otras cortes vampíricas comenzaron a experimentar con reformas similares, descubriendo que la cooperación producía resultados superiores a la coerción en prácticamente todas las categorías medibles de gobernanza y estabilidad social. Las relaciones comerciales florecieron a medida que los comerciantes humanos se encontraron bienvenidos en lugar de meramente tolerados, su experiencia valorada y sus innovaciones adoptadas, en lugar de ser descartadas como inferiores a las tradiciones vampíricas que podrían haber sobrevivido a su utilidad. Las alianzas militares se fortalecieron a medida que los soldados humanos luchaban junto a los guerreros vampiros con un entusiasmo nacido del respeto en lugar de la compulsión. Sus capacidades combinadas, superando lo que cualquiera de los grupos podría lograr de forma independiente. La suposición ancestral de que la fuerza vampírica requiere la subyugación humana comenzó a desmoronarse a medida que se acumulaba la evidencia de que el propósito compartido crea cimientos más poderosos de lo que el miedo jamás podría. Conceptos revolucionarios extendiéndose de reino en reino a medida que los gobernantes progresistas reconocían oportunidades de mejora que los enfoques tradicionales nunca ofrecieron. 6 meses después, el castillo Blackthorn se ha convertido en un faro para el cambiante mundo de los vampiros. Su transformación de una fortaleza del miedo a un centro de cooperación, atrayendo la atención de pensadores progresistas y reformadores de toda la sociedad sobrenatural, que buscan ejemplos prácticos de una implementación exitosa del cambio. Helena y Adrián trabajan juntos como verdaderos iguales. Su relación, habiendo evolucionado de una dinámica de protector y protegido a una asociación genuina, tanto en el gobierno como en el afecto, estableciendo nuevos estándares de lo que las alianzas entre vampiros y humanos pueden lograr cuando se construyen sobre el respeto mutuo en lugar de la dominación jerárquica. Su vínculo representa mucho más que un romance personal, encarnando la posibilidad viva de la evolución de los vampiros y los beneficios prácticos de abrazar el cambio, en lugar de aferrarse a tradiciones que ya no sirven a las necesidades contemporáneas ni abordan eficazmente los desafíos modernos. Establecieron comités conjuntos para abordar todo, desde el mantenimiento del castillo hasta la diplomacia internacional, sus perspectivas combinadas, produciendo soluciones innovadoras que ninguno podría haber desarrollado de forma independiente. La comprensión de Elena sobre las preocupaciones y capacidades humanas complementa el conocimiento de Adrián sobre la historia de los vampiros y la política sobrenatural,
creando una síntesis que fortalece la toma de decisiones y produce políticas que benefician a todos los residentes en lugar de favorecer a un grupo sobre otro. Sus apariciones públicas juntos demuestran la posibilidad de una asociación genuina a través de las líneas de las especies, inspirando relaciones similares en otras cortes y normalizando gradualmente una cooperación que las generaciones anteriores habrían considerado imposible o peligrosa. El baile de máscaras de invierno regresa al gran salón del castillo Blackthorn, pero con una dinámica completamente transformada que muestra la profundidad de los cambios que han arraigado en toda la estructura social del castillo durante meses de cuidadosa reforma y paciente construcción de relaciones. Los sirvientes humanos se mueven con dignidad en lugar de miedo, sabiendo que sus voces importan en las discusiones sobre las condiciones de trabajo y las operaciones del castillo, sus sugerencias implementadas cuando son prácticas y sus preocupaciones atendidas con atención genuina en lugar de un desprecio displicente. Los nobles vampiros entablan conversaciones reales en lugar de tratar a los humanos como fuentes de entretenimiento cruel, descubriendo que el diálogo significativo produce ideas y perspectivas no disponibles a través de las dinámicas de poder tradicionales basadas únicamente en la dominación y la sumisión. La celebración muestra cooperación en lugar de opresión, con entretenimiento que enaltece en lugar de degradar e interacciones que construyen comunidad en lugar de reforzar jerarquías rígidas que sofocan la innovación y el crecimiento. Músicos colaboran a través de las líneas de las especies para crear nuevas formas de arte que mezclan la creatividad humana con la sofisticación vampírica, produciendo actuaciones que superan lo que cualquiera de las tradiciones podría lograr de forma independiente. Los bailarines se mueven en patrones que representan la unidad en lugar de la separación, sus coreografías contando historias de alianza en lugar de conquista, de cooperación en lugar de dominación. La comida y la bebida fluyen libremente entre todos los invitados, independientemente de su estatus o especie, el festín representando una abundancia compartida, en lugar de recursos acaparados por aquellos con poder, mientras otros sufren necesidad o hambre. Elena lleva las joyas restauradas de su familia como símbolos de una herencia recuperada y una dignidad restaurada. Su posición tanto como Lady Thorne como compañera elegida del príncipe Adrián, reconocida oficialmente por las cortes de todo el mundo vampírico y celebrada en lugar de meramente tolerada. Pero los símbolos externos de estatus y reconocimiento importan mucho menos que los cambios sustanciales que representan en cómo la sociedad vampírica aborda las cuestiones de valor y pertenencia. El cambio fundamental de la pureza del linaje a la excelencia del carácter que Elena y Adrián han ayudado a crear a través de su ejemplo y dedicación a construir algo mejor de lo que heredaron. Las joyas mismas cuentan historias de transformación, cada pieza representando diferentes aspectos del legado de su madre y el propio viaje de Elena de sirvienta, oculta a noble reconocida, de protectora a compañera, de constructora de puentes a arquitecta del cambio social. El discurso de Adrián a la corte reunida refleja su completa transformación de un marginado tembloroso que dudaba de su propio valor a un líder seguro que comprende sus fortalezas únicas y sus aplicaciones a los desafíos que enfrenta su reino en evolución. La fuerza no se trata del poder de dominar a otros a través del miedo y la compulsión sobrenatural. Declara a nobles y sirvientes por igual, su voz resonando por el gran salón con una autoridad ganada en lugar de heredada. Se trata del coraje para proteger lo que más importa, la sabiduría para escuchar antes de actuar sobre suposiciones que pueden resultar incorrectas,
y la habilidad de inspirar a otros a ser mejores de lo que creían posible cuando se les da un apoyo y aliento genuinos en lugar de críticas y control. Sus palabras resuenan en el salón no por los antiguos poderes vampíricos de compulsión, sino porque dicen una verdad que los oyentes reconocen y valoran, representando principios que crean en lugar de destruir, que construyen en lugar de derribar, que fortalecen a las comunidades en lugar de dividirlas en opresores y víctimas. El aplauso que sigue proviene de una apreciación genuina, en lugar de un cumplimiento temeroso. Un reconocimiento de un liderazgo que sirve a otros en lugar de exigir servicio. Una autoridad que empodera en lugar de disminuir a aquellos sujetos a su influencia. El rey Lysander observa desde su trono, ya no oculto en las sombras, sino completamente presente como un padre, cuyo orgullo por el camino único de su hijo ha reemplazado décadas de preocupación por la desviación de la excelencia vampírica tradicional. Su comprensión transformada por la evidencia de que la fuerza se manifiesta de muchas formas, más allá de las estrechas definiciones que las generaciones anteriores aceptaron sin cuestionar. El reino que finalmente pasará a Adrián será más fuerte, no a pesar de las diferencias del príncipe, sino gracias a ellas, más resiliente porque abraza el cambio en lugar de resistirlo, más próspero porque valora la cooperación sobre la conquista y construye alianzas en lugar de simplemente exigir la sumisión de vecinos que podrían convertirse en socios en lugar de enemigos. Lysander ve en el reinado de su hijo la posibilidad de que la sociedad vampírica evolucione más allá de las limitaciones que han restringido su potencial durante siglos, creciendo hasta convertirse en algo más grande que la suma de sus partes tradicionales, alcanzando la excelencia a través de la inclusión en lugar de la exclusión, construyendo en lugar de derribando, creando valor en lugar de simplemente reclamarlo de otros. La historia llega a su conclusión con Elena y Adrián en la biblioteca donde compartieron por primera vez sus sueños de unir mundos que parecían imposiblemente separados por siglos de desconfianza y violencia. Rodeados de libros que sirven no solo como depósitos de conocimiento antiguo, sino como cimientos para una nueva comprensión de lo que es posible cuando el coraje se encuentra con la sabiduría y el amor demuestra ser más fuerte que el miedo. La propia biblioteca ha crecido durante sus meses de transformación, añadiendo volúmenes que documentan sus innovaciones y reformas, preservando las lecciones aprendidas a través del ensayo y el error para las generaciones futuras que enfrentarán sus propios desafíos y oportunidades de cambio positivo. Se sientan juntos leyendo no antiguas historias de conquistas vampíricas, sino relatos contemporáneos de cooperación exitosa, planeando no campañas militares, sino intercambios culturales, discutiendo no estrategias de dominación, sino métodos para construir el entendimiento a través de diferencias que una vez parecieron insuperables. El futuro del castillo se extiende por delante a través de años inciertos pero esperanzadores, construidos sobre la idea radical pero probada de que la protección y la conexión crean poderes mayores de lo que el miedo y el control jamás podrían, que la fuerza crece a través del servicio en lugar de la dominación y que el mayor legado que cualquier gobernante puede dejar implica enseñar a otros a superarlo en lugar de simplemente seguir su ejemplo. Fuera de las ventanas de la biblioteca, la primera nieve de otro invierno cae suavemente contra los cristales emplomados que han sido testigos de siglos de historia vampírica. Pero el frío hasta los huesos que una vez llenó los salones y pasillos del castillo Blackthorn ha sido reemplazado por algo inconmensurablemente más cálido y sustentador, la posibilidad viva del cambio positivo, la fuerza descubierta en alianzas improbables entre supuestos enemigos,
y el poder duradero que pertenece a aquellos lo suficientemente valientes como para defender lo que es correcto, incluso cuando la tradición y el prejuicio se alinean en su contra. La nieve se asienta en jardines donde niños humanos y vampiros algún día jugarán juntos, en muros que albergarán la cooperación en lugar de imponer la separación, en cimientos lo suficientemente fuertes como para soportar cualquier desafío que el futuro pueda traer a este reino transformado, que eligió la evolución sobre el estancamiento y la esperanza sobre el miedo.